Dios le bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor porque Él nos da una vez más el privilegio de estar aquí, ya listos y preparados para que usted y yo estudiemos la santa palabra de Dios y aprendamos cada día más del Señor. A Dios sea la honra y la gloria. Hoy traemos el tema el cristiano y el sufrimiento. Abramos nuestras Biblias y vamos a leer segunda Timoteo 2:3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estas eran las palabras del apóstol Pablo que le escribía cartas, ¿verdad?, a Timoteo. Pablo le hace el llamado para que esté firme en el ministerio, incluyendo hasta el sufrimiento, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a checar el volumen, que no sea mucho volumen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un segundito, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Sí, está bien. Gloria a Dios. Entonces continuamos, hermanos, dándole siempre gracias al Señor, ¿verdad? Como decía, Pablo le hace el llamado para que esté firme en el ministerio, incluyendo hasta el sufrimiento a Timoteo. Gloria a Dios. Como sabemos, hermanos, el apóstol Pablo sufrió mucho, ¿verdad? Él vivió mucho tiempo en las cárceles por predicar el santo evangelio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, como el llamado, ¿verdad?, que le hizo nuestro Señor Jesucristo a él. Gloria a Dios. En 1 Timoteo 6:8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Cuando hay amor y agradecimiento a Dios, esto debe motivarnos a trabajar en la obra del Señor. Miren, este es el pensamiento, estas son las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice que si tenemos sustento y tenemos abrigo, estemos contentos con esto, ¿verdad? Porque cuando hay amor y agradecimiento a Dios, esto debe motivarnos a trabajar en la obra del Señor. Y también en 2 Timoteo 6:10 dice: el amor al dinero es la razón de todos los males, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa es tener amor a Dios, amor, ¿verdad?, para hacer las cosas por amor, no por un interés. En una vez alguien me escribió en Messenger y me preguntó: ¿usted predica por dinero? Y le dije yo: no, lo hago por amor. Yo no recibo ni un centavo de ninguna persona, porque por supuesto todo lo que recibo es de Dios, pero que yo no ando pidiendo dinero ni recibo ningún dinero, ¿verdad? Entonces él me dijo: está bien, porque yo me doy cuenta de que mucha gente hace eso, ¿verdad? Pero no todos, porque siempre pues puede que haya una, como dicen, una manzana podrida, ¿verdad?, que pueda pues querer corromper a las demás, pero por lo tanto nosotros tenemos que estar firmes en el Señor y predicar, como dice el apóstol Pablo, por amor. Y si lo hacemos por amor, ¿verdad?, aleluya, nadie nos puede detener. Gloria a Dios. En 2 Corintios 11:23 al 30 dice: en
peligros de muerte he estado muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces padecí naufragios, 1 día y 1 noche pasé en el abismo, viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores. ¿Por qué? Por predicar la palabra del Santo Evangelio, ¿verdad? ¿Es fácil? No. La verdad que el apóstol Pablo sufrió mucho. Nosotros ahora predicamos felizmente, pero no, ¿verdad? No somos perseguidos, ¿verdad? Por gente. Por supuesto, el enemigo, el diablo, Dios lo reprenda. Lógicamente que sí, tira, esos son los dardos del enemigo, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle al Señor en oración que Él nos dé toda la armadura para estar protegidos, ¿verdad? Y cuando vengan esos achaques de depresión, cuando vengan esos achaques de que yo ya no quiero seguir predicando la palabra, que, ¿verdad? Que tal vez no vemos el fruto, ¿verdad? Pero tenemos que recordarnos que es una carrera, que vamos a ver la corona hasta que ganamos la maratón, ¿verdad, hermanos? Entonces, démosle gracias al Señor porque estamos bien, estamos sanos, tenemos salud y Él es el Todopoderoso y Él sabe cómo obrar en nosotros, hermanos. A Dios sea la honra y la gloria. Dios es bueno, Dios es amor, Dios está con nosotros y no nos deja. Entonces, por favor, ayúdeme a compartir este mensaje para que llegue a muchas personas, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, según varios diccionarios, el sufrimiento es toda sensación que genere padecimiento, pena, dolor, molestia, malestar o infelicidad a la persona. Es una sensación consciente o inconsciente que se refleja durante un padecimiento, agotamiento o infelicidad. Es padecer un dolor físico o moral más o menos prolongado. En esta carta el apóstol Pablo le da una serie de consejos a Timoteo para que se mantenga firme en el ministerio al cual fue llamado, incluyendo el sufrimiento. Primer consejo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Segundo consejo: debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pablo se refería a su propio testimonio sobre este aspecto de su ministerio. Gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo sufrió mucho, hermanos, ¿verdad? Él sufrió mucho. Pablo se refería a su propio testimonio sobre este aspecto de su ministerio. Él estaba preso como un criminal sin libertad alguna y sometido a las leyes romanas. Timoteo, como seguidor de Jesucristo, debía soportar sufrimientos por el Evangelio. Tercer consejo: respecto a la fortaleza espiritual para hacerle frente al sufrimiento. Fortalécete por la gracia que tenemos en Jesús. Timoteo por sí solo no podía enfrentar el sufrimiento. Necesitaba ser fortalecido por el Espíritu Santo. Cuarto consejo: sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. El buen soldado siempre debe estar listo para la batalla y listo para sufrir. Quinto consejo: acuérdate de Jesucristo, el cual nos enseñó
con su ejemplo y sobrellevar los sufrimientos con paciencia y a transformarlos en realidades positivas. Gloria a Dios. En realidad, el sufrimiento será parte de nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. La clave es enfrentarnos positivamente a esta realidad. Pablo sabía esto y nos dio 5 consejos prácticos para transformar el sufrimiento en realidades positivas. Gloria a Dios. Por eso le escribía él, ¿verdad?, a Timoteo y le decía: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, le decía, se enreda en los negocios, ¿verdad?, de la vida, ¿verdad? Todo soldado tiene que ser obediente y hay reglas que él tiene que obedecer y él tiene que hacer su tarea, haya o no haya sufrimiento. Entonces el apóstol Pablo le ponía el ejemplo que nosotros somos como soldados, ¿verdad?, que tienen que hacer su trabajo. Nosotros somos soldados de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros somos soldados de Cristo, como le repito, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que agradar a nuestro comandante. Gloria a Dios. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, ¿verdad? Oiga, hay reglas para el atleta, ¿verdad? Hay una maratón, hay una carrera, tiene que prepararse, tiene que levantarse temprano, ¿verdad? Desayunar liviano, hacer sus ejercicios, su calentamiento y luego correr no sé cuántas millas diarias hasta cuando llega el momento de la maratón, ¿verdad? Él tiene que también limitarse, no, por ejemplo, usar alguna clase de droga que según les ayuda a mayor rendimiento, porque eso es contra, ¿verdad?, contra las leyes del atletismo. Entonces el apóstol Pablo le decía: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas legítimamente para el Señor, apartándonos de todo mal, de toda contaminación. El mundo nos contamina si nosotros le permitimos que nos contamine, porque tenemos que seguir mirando al blanco, a Cristo Jesús, ¿verdad? Él es santo, por lo tanto nosotros tenemos que buscar esa santidad también en Cristo Jesús. El labrador, oiga, para participar de los frutos debe trabajar primero. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos trabajando para recibir nuestra corona, nuestro galardón. Cristo dice que Él viene, ¿verdad? Él nos dijo así, la palabra lo dice, que Él viene y también trae con Él nuestro galardón, nuestros regalos, ¿verdad? Dios es bueno, pero tenemos que trabajar, hermanos. Por eso dice que si hay sufrimiento, tenemos que seguir para adelante, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo incluía el sufrimiento porque él era el primero, digamos, podemos decir así, en sufrir, porque él predicaba cuando estaba afuera, cuando estaba en la cárcel, en cualquier momento. Él fue apedreado, una vez cayó desmayado porque lo estaban apedreando todo el pueblo, pero cuando la gente se fue, se levantó como por
obra del Espíritu Santo. Se levantó como si nada, pero según ellos que ya lo habían matado, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo sufrió demasiado y ahora él escribe a Timoteo y le dice, ¿verdad?, que tiene que seguir adelante en la obra del Señor. Gloria a Dios. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, le explica, ¿verdad? Y le dice, considera lo que digo, ¿verdad? Considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo, ¿verdad? Hermanos, yo hablo con personas, ¿verdad?, de que pues las evangelizo, pero ellos tienen otras ideas y ellos están metidos en esa idea y solamente Dios con ellos, porque, ¿verdad?, les digo que se aparten de idolatría, porque la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que apartar de toda idolatría, de todo pecado, incluyendo idolatría, ¿verdad? Gloria a Dios, pero que solamente Dios con ellos, ¿verdad? Pero pues nuestro trabajo es pedirle a Dios que les dé sabiduría para entender el mensaje, ¿verdad? Porque nadie, o sea, por ejemplo, yo no le digo a nadie, toma una pistola y métete un balazo, un tiro, hazte mal a ti mismo. No, le estamos dando palabra de salvación, no palabra de condenación. Gloria a Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo le dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Gloria a Dios. Aleluya. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Porque Pablo evangelizaba conforme lo que le había dicho nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo prácticamente no habló con nuestro Señor Jesucristo cuando él estaba en vida, sino que ya cuando nuestro Señor Jesucristo fue muerto, sepultado y resucitado al tercer día, después se le apareció al apóstol Pablo como una luz fuertísima, dice, que lo tiró al suelo. Y escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a él le dijo, Señor, ¿verdad? ¿Quién eres? Y él le dijo, soy Jesús. Y entonces le dijo qué era lo que tenía que hacer. Ahí fue, digamos que prácticamente recibió el mandato de predicar el evangelio de salvación. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es amor y Dios obra en nosotros. Por supuesto, Pablo predicó el evangelio, pero sufrió mucho. Ahora él trata de explicarle a Timoteo que así es, ¿verdad? Ese es el cristianismo, ¿verdad? Que tenemos que sufrir para predicar el santo evangelio, pero que nadie nos aparte del camino de nuestra salvación, hermanos. Y continúa diciendo, en el cual sufro penalidades, dice el apóstol Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aleluya, ¿verdad? Él estaba preso, pero la palabra no la podían poner en X lugar, ¿verdad? El hombre puede castigar al predicador, pero la palabra del evangelio es viva. Y la palabra de Dios no regresa sola. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Y entonces continúa diciendo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Aquí está el meollo del asunto. Aquí está el tema. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Hay el por qué, ¿verdad?
el porqué de las cosas, el porqué del sufrimiento, el porqué de predicar el santo evangelio, por el amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros, gracias al Todopoderoso que nos escogió, nos trajo, ¿verdad? Aleluya, nos hizo el llamado y nos escogió para predicar el santo evangelio. Aleluya. Nosotros ya estamos felices haciendo la obra del Señor, pero hay muchos que andan sufriendo, hay muchos que han caído en adicciones, y el que cae en una adicción está preso. Esa adicción no lo deja salir. Hay días que posiblemente diga, yo voy a dejar esta adicción, y tal vez lo dice ahorita, en una hora ya está endrogado o ya está borracho, ¿verdad? Alguien lo invita a la iglesia, pueda que diga que sí, pero en el momento ya no va porque se endrogó o se emborrachó, ¿verdad? Eso es el problema, que nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio, aunque sea en medio del sufrimiento, en medio del desierto. Tenemos que gritar que Cristo vive, ¿verdad? Eso es lo que él le decía a Timoteo, y le ponía él su propio ejemplo, el apóstol Pablo, a Timoteo, y le decía que teníamos que, ¿verdad? Tenemos que continuar predicando el santo evangelio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de salvación, hermanos, ¿verdad? Este es el mensaje de la palabra de Dios, el cristiano y el sufrimiento. Tenemos que sufrir, ¿verdad? No es fácil llevar la palabra de Dios porque hay muchos que están en contra. No es culpa de ellos, es el enemigo que está obrando en su mente. Es el enemigo el que está metiéndole ideas. Pero tenemos que nosotros trabajar y pedirle al Señor que sea Él convenciendo de todo pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que convence de todo pecado, es el que nos ha convencido a nosotros a venir a los pies de Cristo Jesús. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo Jesús, alabando y glorificando su santo nombre. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, que esta palabra sea de mucha bendición, y si usted está pasando por momentos difíciles, sigamos en oración, sigamos de rodillas, porque de rodillas se gana la batalla, ¿verdad? Pablo estaba en la cárcel, pero él nunca escribió una carta negativamente llorando que estoy preso, que no tengo comida, me están dando maltratos, ¿verdad? Aunque sí le daban maltratos, ¿verdad? Porque esas cárceles romanas no eran fáciles, pero con Cristo todo es posible. Sigamos adelante, ¿verdad? Contra cualquier adversidad podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Entonces, sigamos, hermanos. Dios les bendiga, y que esta palabra sea de mucha bendición para usted y su familia. Bendiciones.